es la tercera vez que estamos intentando grabar el episodio de Mariano Matamoros y de verdad es que es un rebelde y se salió del huacal de cualquier manera, pero tenemos que grabarlo porque es un personaje muy interesante y está ligado a la independencia de México. Entonces, obviamente, aunque esto sea difícil, lo vamos a repetir y lo vamos a grabar porque aquí somos más necios que inteligentes. Así que, nos vemos. El día de hoy vamos a hablar de Mariano Matamoros, como ya lo dijimos antes. Esta es una persona que pasó de tener homilías y sotanas a tener armas y a dirigir un ejército de hasta 2000 personas en contra del virreinato y para defender el fuero eclesiástico. Entonces, Mariano Matamoros es un hombre que era el séptimo hijo de una familia muy numerosa y que nació en La Merced, en Ciudad de México. Pero después su familia se fue a esta ciudad mítica llamada Tlaxcala y ahí tuvo la oportunidad de convivir con campesinos, lo que hizo que tuviera una empatía y una sensibilidad mucho más grande a las necesidades de los campesinos. Estudió en la Real y Pontificia Universidad de México, específicamente en teología, que para los estándares de esa época era una educación asombrosa. Y este joven, que era muy culto, a los 25 años ya estaba oficiando misas. Y tuvo parroquias en diferentes partes y estuvo ayudando a diferentes comunidades y pasó por la Huasteca Potosina, Querétaro, Pachuca, pero finalmente se quedó en una ubicación en Morelos, llamada Jantetelco. Y allí, por su carisma y su cercanía con la gente, logró tener una gran comunidad de seguidores. Pero siempre que daba sus homilías tenía como este pequeño toque rebelde y obviamente al virreinato no le encantó esto. Así que le dijeron, bájale. ¿Pero lo hizo? Claro que no, porque Mariano Matamoros se salió del huacal. Ya en 1810 sale el Grito de Dolores en Valladolid y ahí es cuando dice, esto me gusta, yo tengo que impulsar esto, tenemos que hacer más cosas. Pero pusieron una orden de aprehensión en su contra porque al virreinato no le parecía que este hombre estuviera incitando y alborotando el gallinero. Así que Mariano dice, patitas para que las quiero, se sube a un caballo y como película de Hollywood sale hacia el sol, escapando, y llega a un lugar en Morelos que se llama Izúcar. Y ahí conoce a nada más y nada menos que al mismo José María Morelos y Pavón. Estos dos se conocieron y Morelos inmediatamente identificó que era un hombre sumamente inteligente y además hizo clic porque los dos tenían antecedente religioso. Así que lo convirtió en su brazo derecho y es más, así lo apodó su brazo derecho y le dio suficiente libertad para que pudiera estar dirigiendo un ejército. Y no solamente era alguien sumamente carismático Matamoros, pero además era alguien culto y muy organizado. Así que en lugar de tener estos pequeños grupos de campesinos insurgentes como estaban más o menos en el resto de las partes del país, bueno, de lo que se convertiría en el país, él tomó 2000 hombres y los entrenó para crear infantería, caballería. Uno de ellos se llamaban Los Dragones, que él mismo dirigía, y tenía una caballería de refuerzo. Y así, con la ayuda de Manuel Mier y Terán, convirtió este grupo de campesinos en un ejército formal. Mariano Matamoros también tenía su propio estandarte y él quería buscar el fuero para las personas de la iglesia. Entonces tenía su propio estandarte, su bandera que decía morir por la inmunidad eclesiástica. Un poquito en contra de lo que estábamos buscando de separar la iglesia y el Estado, bueno, él sí quería dar inmunidad a la iglesia. Pero bueno, eso no le quita que era un hombre sumamente inteligente, empático y organizado. Y Mariano, pero andaba con todo, porque tenía una lista de logros bastante buena. En 1812 ganó en la batalla de Tenancingo y Tecualoya. Fue de sus primeros triunfos y algo que fue muy bueno es que se iba quedando con todo lo que iban dejando los ejércitos vencidos. Entonces iba siendo cada vez más robusto y más poderoso su propio ejército. Algo donde no le fue tan bien fue en el sitio de Cuautla. Estaba con Morelos, llegaron, iban a embestir y resultó que era una emboscada. Entonces no les fue tan bien ahí, perdieron algunos soldados, pero de todas formas se volvieron a arreglar para regresar. También una de sus victorias más emblemáticas fue la toma de Oaxaca. Esta fue en 1812 y aquí fue donde también se hace esta crónica en donde normalmente pensamos de un coronel de la insurgencia como este hombre moreno con bigotote y ceja poblada y alguien como enojado. Y él era todo lo contrario, era cortés, era serio, pero era un hombre que era rubio y de ojos azules. Entonces se salió un poquito del prejuicio que existía. Otro de sus triunfos fue en 1813 en Chiapas, donde fue el único que llevó toda la batalla directamente a Chiapas en contra de Guatemala.
Lo hirieron, pero después lo elevaron a teniente general. Y uno que fue la cereza del pastel es que en 1813 derrotó al Batallón de Asturias. Este era una de las unidades élite de los realistas, y así él fue como se nombró y declaró que era uno de los mejores que estaban preparados para luchar a favor de los insurgentes. Y después de haberle ganado al Batallón de Asturias, pues como que el virreinato no estaba muy contento y dijeron, tenemos que poner atención en este amigo porque si no nos va a fregar. Y bueno, era un héroe increíble, tenía muy buena estrategia, sabía organizar a su gente, pero en 1813 tuvo un pequeño desliz. Fue una batalla donde se hizo tanto caos que incluso los insurgentes terminaron peleando entre ellos, y fue una derrota considerable en Valladolid. Unas semanas después, en enero de 1814, lo capturan. O sea, estaba intentando él escapar hacia un río, pero lo alcanzaron a capturar. Y al soldado que lo atrapó le dieron 200 pesos y le dieron una promoción, un ascenso. Eso fue lo que pasó. Pero tenían a una de las personas más importantes de la insurgencia, y Morelos dijo, agarraron a mi brazo derecho y escribió al virrey y le dijo, te cambio a Matamoros por 200 de tus hombres. ¿Y qué contestaron? No, nos quedamos con Matamoros. Al pobre de Mariano Matamoros lo excomulgaron, lo acusaron de herejía y finalmente fue fusilado por un batallón. De hecho, se necesitaron 2 batallones para poderlo matar. Al final del día, Mariano Matamoros era un hombre de fe, así que sí pidió confesarse antes de que lo llevaran al fusilamiento. Y sus restos fueron enterrados en la iglesia de la Tercera Orden. Años después, en 1823, llevaron sus restos a la Ciudad de México. Pero aquí hay un dato curioso. Llevaron sus restos a la Ciudad de México y muchos años después lo exhumaron. Pero cuando lo exhumaron se dieron cuenta de que los restos eran de una mujer, no de Mariano Matamoros. Entonces no sabemos bien qué fue de los restos de Mariano Matamoros. Algunas de las sospechas es que probablemente cuando lo trasladaron a la Ciudad de México tomaron los restos óseos de otra persona, pero realmente no se sabe en qué momento fue la confusión o en dónde quedaron los originales. La ciudad de Matamoros, en Tamaulipas, así como múltiples calles y colonias regados por el país, están atribuidos directamente a su apellido, Mariano Matamoros. Incluso hay una moneda conmemorativa del 2010 que lleva su nombre. Entonces, si la tienen, comenten, estaría muy interesante saber quién tiene esa moneda. Mariano Matamoros fue un hombre que dejó las sotanas y las homilías para convertirse en un líder militar y apoyar el movimiento de la independencia. Era un personaje con ideales mezclados entre pólvora, religión y fe. Un hombre que se salió del huacal en todos los sentidos. Así que una pregunta antes de cerrar, ¿qué creen que pasó con los restos de Mariano Matamoros? ¿En qué parte del país estarán? Muchísimas gracias por escuchar otro episodio de Fuera del Huacal. No olviden que si tienen más recomendaciones de personajes o de situaciones históricas que les parezcan interesantes, pueden compartirlos a nuestras páginas en Instagram y en TikTok Fuera del Huacal. Muchas gracias y nos escuchamos en otro episodio.